Buenas tardes. En nombre de la Universidad de Oviedo y del rector, don Ignacio Villaverde, doy la bienvenida a todos ustedes a este acto homenaje a el gran artista polifacético Jaime Herrero. En primer lugar, tenemos aquí en la mesa a don Ricardo Labra, a doña Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, y a don Luis Feas. En primer lugar, tiene la palabra don Ricardo Labra, por favor. Primero yo, me parece. Perdón. Pues yo, perdón, pero yo estoy siguiendo el protocolo que... Perdón, Estoy siguiendo el protocolo que me han pasado y... Primero habla Esther, ¿no? Bueno, pues perdón. Y cedo el uso de la palabra, que tiene razón, a doña Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias. Esther, gracias. Buenas tardes. Gracias a la Universidad de Oviedo, aquí representada por la vicerrectora de Extensión Universitaria, Carmen Adams. Gracias por acogernos una vez más en este espacio emblemático, el Aula Magna, y por presidir este acto en memoria de nuestro querido Jaime Herrero y darle así la solemnidad que se merece. Saludo al resto de los componentes de la mesa, Ricardo Labra y Luis Feas, a los poetas que van a recitar una muestra de la poesía de Jaime, Julio Rodríguez y Susana Sela, entre el público, a los escritores, escritoras y artistas presentes, y en general a todos ustedes que desde el público nos arropan con su presencia en este acto que calificó de entrañable. Desde el fallecimiento de Jaime Herrero el 14 de agosto del pasado año, en nuestra Junta Directiva teníamos hablado de buscar una fecha para organizar un acto en su memoria. La pandemia y otras circunstancias hicieron que se fuese retrasando y ahora nos pareció un momento oportuno, como complemento a la exposición que se exhibe en esta misma casa y a otros actos que se vinieron realizando. Nosotros hoy vamos a celebrar su obra poética y a agradecerle que haya sido tan generoso con nuestra asociación, a la que estuvo muy vinculado desde su creación hace 21 años. Jaime Herrero nació en Xixón en 1937, en plena Guerra Civil. Residió en distintos lugares, entre ellos París y Madrid, para asentarse definitivamente en Oviedo, ciudad a la que se entregó no solo enriqueciéndola con su arte, sino participando en los foros culturales que tuvieron lugar en la ciudad mientras él la transitó. Aunque no fue solo Oviedo, lugar donde se mostró su obra y su genio, Jaime Herrero estuvo presente en otros puntos importantes de nuestra geografía. Él fue una figura que enriqueció la vida artística y cultural de nuestra región. Pintor, dibujante, ilustrador, cartelista, escritor, conferenciante, articulista, su obra está diseminada por distintos espacios. Museo de Bellas Artes de Asturias, Ayuntamiento de Oviedo, Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón, Colección Cajastur, Principado de Asturias y además de varios murales repartidos por distintos espacios. Su obra trascendió fuera de nuestras fronteras, Salamanca, Valladolid, Madrid, Zaragoza, entre otros puntos donde se exhibe el arte de los grandes. Querido Jaime, te veo pasar y está vacío el camino. Tu ausencia transeúnte no deja huellas en el polvo, pero hay un sonido de pasos en el aire que sorprende a los pájaros y el suave hálito no corrompe el silencio. Es un principio de uno de sus poemas. Te vemos pasar, sí, Jaime, porque estás presente en espacios que compartimos, espacios como este, el Aula Magna, donde nos honrabas con tu presencia todos los años en el acto de entrega de los premios de la crítica y de las letras de Asturias, no solo con tu presencia, sino con una magnífica muestra de tu arte. Son muchos los escritores y escritoras de Asturias que tienen tu Apolo en sitio preferente de su casa. Ahora que te has ido, el Apolo es, si cabe, más especial, un trozo de tu arte, pero también de tu corazón, de tu cariño hacia nuestra asociación. Desde su creación nos ayudaste a prestigiar estos premios con esta figura hermosa, que puedo decir que es nuestro símbolo. Es ya el icono de la buena literatura que se hace hoy en Asturias, en nuestros dos idiomas, en castellano y en asturiano. Porque quien lo recibió, que fueron muchos escritores y menos escritoras a lo largo de estos años, además de recibir su reconocimiento, representan de alguna manera a sus colegas en el oficio de escribir. Y es además una forma de comunicar al público lector y a los foros literarios que en Asturias se hace, como digo, buena literatura,
No es que me guste hacer comparaciones, pero sí me permito decir que tan buena como la que se escribe en cualquier lengua del Estado. Tú, Jaime, también eras poeta, y a eso venimos hoy aquí, a hablar de tu poesía. Creo que puedo decir que menos conocida que tu obra pictórica, de la que sabemos de todos tus galardones, y sí, pasarás a la historia como uno de los grandes, porque lo eres. Pero sobre todo, recibe donde estés este humilde homenaje como agradecimiento a tu generosidad para con la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias y como admiración, por supuesto, a tu obra artística y poética. Que sepas que nunca te olvidaremos porque nos dejas la mejor herencia, tu obra, y una muestra de la misma para nuestra asociación, el Apolo, que seguiremos entregando con el mismo orgullo de siempre. Mi agradecimiento infinito a su familia, a Carlos, su hermano, y a Pablo, su sobrino, por haber respondido tan amablemente a mi petición, cediéndonos esta obra para siempre, mientras la Asociación de Escritores de Asturias convoque estos prestigiosos premios. Seguro, Jaime, que estarás en esa otra dimensión que desconocemos, pero que queremos creer que existe y que en ella nos esperan nuestros seres queridos. Estarás animando las tertulias artísticas con tu fino humor, tu conversación amena, divertida y elocuente. Seguro que ahí te escucharán con la atención que te mereces. Tus manos, tus pinceles, tus lienzos y tu pluma son ahora luz. Estarás disfrutando de la luz que todos esperamos que nos ilumine un día. Eso sí, te pedimos que nos envíes una estela de tu luz, que nos hace mucha falta. En nombre de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias y en el mío propio, te doy las más emotivas gracias y quiero que sepas que tú, Apolo, como tu arte y como tú, estarás siempre con nosotros. Te tendremos presente por siempre y para siempre. Te queremos, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Ahora sí tiene la palabra don Ricardo Labra. Yo voy a quitar la mascarilla porque donde ya se me entiende mal sin ella, con ella pues mucho peor. Y estoy vacunado, soy sexagenario y entonces pues me van a permitir esta licencia. Muchas gracias a la universidad, a la doctora Adams, a la Asociación de Escritores de Asturias, a Esther, a Luis Feas, que está al otro extremo. Estamos los dos para tirar el córner sobre Jaime Herrero. Y bueno, vamos, hace una semana ni lo esperaba que iba a estar aquí hablando sobre la poesía de Jaime Herrero. Y la verdad es que es motivo de alegría para mí por varias razones. Una de ellas porque, ¿quién nos lo iba a decir a Jaime y a mí, que iba a ser yo aquí y que iba a ser uno de los primeros que iba a tratar de sistematizar su obra poética? En retórica hay 5 partes, que es la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y l'actio. La inventio son las ideas que uno tiene, la dispositio como uno las organiza, la elocutio como uno las adorna en las figuras literarias, la memoria, lo que uno dice, y la acción. Bueno, pues yo la inventio y la dispositio pues la tengo un poco desorganizada, pero yo espero que podamos llegar tirando de los hilos a donde quiero ir. Para abordar la obra poética de Jaime Herrero hay que tener en cuenta que él es pintor, o sea, es esencialmente un pintor. Y la relación entre artes es compleja, ya lo es entre los escritores. Por ejemplo, los que son poetas y novelistas pues forman parte de un canon diferente. Está el canon de los poetas y el canon de los novelistas, o está el canon de los dramaturgos. Cuanto más entre los poetas y los pintores, ¿no?
generalmente uno acude a palabras como heterodoso. Dice, ¿es un heterodoso en el arte? Pues no. En este caso, a mí no me parece ningún heterodoso. Es un ortodoxo en cada campo. No obstante, la relación entre la pintura y la poesía es ancestral, es decir, forma parte desde los orígenes de nuestra cultura. Ya Simónides de Ceos, en el siglo IV a.C., dijo que la poesía es una pintura que habla y la pintura es poesía que calla. Y esto le sirvió como pie 4 siglos más tarde a Horacio para hacer esa locución. Tiene varias, entre ellas el Carpe Diem, que todo el mundo conoce, pero tiene otra que también en su carta a los Pisones, en el versículo 361, dice «Uz pictura poiesis», la pintura como poesía, que tiene, lógicamente, como dice Plutarco, tiene relación con Simónides de Ceos. Pero esta Uz pictura poiesis se transformó en categoría estética en el Renacimiento, en el humanismo renacentista, porque los pintores formaban parte de los artesanos en el medioevo. Entonces, gozaban del sistema tributario que había entonces, pues digamos que de un régimen menos favorable. Estaban entre los artesanos y los poetas pues gozaban pues de otras prebendas. Y ellos querían tener el mismo estatuto y para ello contaron con la alianza de los poetas, porque se retroalimentaban teóricamente y digamos que en el Renacimiento esto era casi como una categoría estética. Se pensaba que era así hasta llegar al siglo XVIII y Lessing en el Laoconte pues dice que la pintura se corresponde con un arte espacial, son artes del espacio, que nosotros vemos a un golpe de vista, entra por los ojos. En cambio, la poesía es un arte del tiempo, entra por el oído. Son los conceptos, las ideaciones. Y eso tuvo una serie de desarrollos, pero todavía hasta nuestra época llegan sus ecos, porque en pleno siglo XX, a pesar de las influencias que hay en las vanguardias y en los sismos, todas estos retroalimentación pues, de supuestos estéticos y teóricos que hay esta amalgama, en nuestra época todavía vemos a pintores que tratan de poner grafismos, de poner letras en los cuadros, incluso palabras enteras, ¿no? Es como si el espacio quisiese recuperar la dimensión temporal. Y en los poetas vemos cómo tratan de alcanzar esa metáfora primordial que decía Borges, esa imagen aglutinadora, y van hacia el espacio. Es lo que se llama la poesía visual, que en España pues, está como referente Joan Brossa, ¿no? Es decir, esto es un poema y es una bombilla, es objetual. Entonces eso es, la poesía busca romper esos márgenes y conquistar ese espacio. Pero las relaciones nunca fueron fáciles, porque sobre todo entre los pintores que quisieron ser poetas o los poetas que quisieron ser pintores. Porque claro, uno destaca en un arte, pero no en dos. Entonces, generalmente, en un arte, pues uno se declara o se evidencia como maestro, pero en el otro ni a lo mejor llega a la categoría de un vulgar aprendiz. Y entonces servía siempre como chanza, etc. Hay alguna cosa así que yo traigo para contextualizar. No olvidemos la poesía de Jaime Herrero. Pensemos... por ejemplo, en Quevedo. Quevedo quiso ser pintor también, y entonces pintaba. Y claro, sirvió pues, para que el cordobés, que miro para Manolo porque le gusta mucho Quevedo, y el cordobés Góngora, pues rápidamente pues arremetió contra él y le dice: ¿quién se podrá poner contigo en quintas después que de pintar Quevedo tratas?
Tú, escribiendo, ni atas ni desatas, y así haces lo mismo cuando pintas. Víctor Hugo, por ejemplo, también fue un poeta destacadísimo en su tiempo. Fue como el Borges del 19, porque todo lo que decía, lo dijo Víctor Hugo. Bueno, pues Víctor Hugo hizo más de 3.000 dibujos. Y entonces él se sentía muy satisfecho porque Baudelaire pues, lo adulaba con la pintura que tenía. En el siglo XX también quisieron ser pintores en su juventud, Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda, sin citar a Becker, etc. Pero también hay pintores que quisieron ser poetas. Y voy a citar uno que es muy llamativo, que es Pablo Picasso. Por ejemplo, Pablo Picasso se dedicó con ardor a la poesía, como él era un hombre apasionado, se dedicó con pasión a la poesía, incluso hizo una obra teatral, de teatro. Y dejó escrito esto, que bueno, puede ser una butade, pero a mí no me lo parece. A mí me parece que corresponde pues, a algo que él tenía. Y dice: materialmente dediqué el mismo tiempo a ambas actividades, que es la escritura y la pintura. Quizá algún día, cuando yo desaparezca, apareceré descrito en los diccionarios de esta manera: Pablo Ruiz Picasso, poeta y autor dramático español. Se conservan de él algunos cuadros. Bueno, pues esto es lo que lo traigo a colación porque puede ser lo que alguno puede pensar a la inversa con respecto a Jaime Herrero, que se conservan algunos libros. Exitosos en los dos campos, en la poesía y en la pintura, está el caso de Rafael Alberti. Rafael Alberti es un pintor extraordinario, pero el poeta comió al pintor, aunque él siguió pintando toda su vida. Tiene una obra valiosísima, pero él mismo lo relata en la pintura. Dice: la sorprendente, agónica, desveladora alegría de buscar la pintura y hallar la poesía, con la pena enterrada de enterrar el dolor, de nacer un poeta para morirse un pintor. O sea, él viene a decir que o eres una cosa o eres otra. Las dos a la vez no puede ser. Es un tópico que se da también en el género literario entre los poetas y los novelistas, ¿no? Borges decía que no estaba dotado para las narraciones largas, y en realidad un novelista, cuando se pone a escribir poesía, siempre se mira. Hay casos como Caballero Bonal que cumple los requisitos, pero generalmente aparecen esas dudas. Y también se da entre la crítica literaria y la creación literaria. O la crítica de arte y la creación. Parece que el crítico maneja la luz racional y eso que espanta las musas creativas. Entonces, alguien con esa capacidad de aplicar la lógica racional parece que tiene vedado el territorio imaginativo de la escritura. Por ejemplo, ya que estamos en esa universidad, y merece una mención especial, Clarín. A Clarín, que era un novelista como la copa de un pino, escribió la novela más importante del siglo XIX, pues no se le consideraba porque era un crítico, se consideraba más bien en la faceta de crítico literario. Y así estuvo solapado durante muchísimos años, y por eso tardó tanto en entrar en el canon finisecular. Entonces, ¿qué no pasará con los pintores y poetas, ¿no? Pero en Asturias, viendo esta relación que es tan complicada, tenemos dos casos y muy homologables. Tenemos, por ejemplo, un candasín que se llama Ángel Guache. Y Ángel Guache practica, empezó como pintor, pero fue ganando terreno como Alberti, pues la poesía, pero está ahí, entre las dos, y las dos obras pues se sostienen por sí mismas. Guache tiene además, prodiga el humor, la parodia y el histrionismo.
es muy distinto al humor conversacional de Jaime Herrero. Por ejemplo, Guache, a ver si recuerdo yo una cuarteta que dice: cuando me miro en el espejo no me reconozco, me han cambiado la cabeza por la de otro. Bueno, pues este es el humor paródico y rompedor de Ángel Guache, pero es uno de los casos curiosos. Y el otro es Jaime Herrero. Entonces, para entrar en Jaime Herrero, hay que hablar naturalmente de Oviedo. Es decir, Oviedo y Jaime Herrero son inseparables, muy a pesar de Jaime Herrero, pero así son las cosas. A Jaime, cuando le preguntaban por su ciudad o por su patria, él decía que era de la Renfe y que era una patria muy larga y estrecha. Y luego seguía y decía él, y no había ciudades, sino estaciones. Y a mí esto me recordaba a Borges, cuando quería fastidiar a los argentinos y a los bonaerenses, pues decía Borges: yo soy un europeo que nació en el exilio. Entonces eso, claro, a los de Buenos Aires pues les sentaba fatal. Y yo creo que Jaime tenía esta relación dialéctica y ambivalente con Oviedo, pero estaba marcado, porque la primera exposición la hizo aquí, en Oviedo, y el único cuadro que vendió se lo compró un descendiente de Clarín. Y marchó para París pensando que iba a hacer allí su carrera pictórica, etcétera. Pero ese billete era siempre de vuelta. Y entonces aquí en la ciudad se convirtió en una reencarnación de Oviedo. Yo me pregunto, ¿qué tendrá Oviedo que durante tanto tiempo crea estos personajes? Por una parte repite los estereotipos que recogió Clarín magistralmente en La Regenta, y por otra siempre tiene a esos seres tan inteligentes, capaces de, como Clarín decía trinchante, Jaime Herrero, el escapelo, capaz de develar toda la ciudad, de analizarla y casi de deconstruirla, ¿no? Entonces, Oviedo es sumamente importante, y yo creo que forma parte de esa serie, de esa secuenciación que va desde Clarín hasta Ángel González, que Ángel González tenía también una relación muy ambivalente con Oviedo. No hay que olvidar que le mataron al hermano, hicieron la fuga de aquí desde Oviedo. Y luego Jaime Herrero, que Jaime Herrero, por otras razones, tenía una visión más cosmopolita, y aquí pues la desarrolló. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista crítico y de análisis literario, cómo se puede encuadrar la obra de Jaime Herrero? Porque, claro, a la hora de enfocar el estudio hay que tener algunas pautas, porque ya comenté antes que los cánones son excluyentes. Y entonces, en la poesía, si seguimos los parámetros de las generaciones, que es lo que por donde se van englobando pues a los sucesivos grupos pues de poetas o de poetas, cuando se encuadran, pues en este caso resulta complicado. Mirad, la teoría de las generaciones está desarrollada por Ortega y Gasset y Julián Marías. Siempre dicen, y el discípulo Julián Marías, no, y Julián Marías. Y si nos atenemos a la cronología que ellos dan, la generación del 27 va de los nacidos de 1894 a 1908. La primera generación de posguerra, la de Rosales, Panero, Vivanco, Celaya, Otero, etcétera, va de 1909 a 1923. La segunda generación de posguerra, que es la de Ángel González, Gil de Viedma, Barral, etcétera, va de 1924, ojo aquí, a 1938. La de los novísimos, del 39 al 53. Y la mía va del 54 al 68.
quiere esto decir que que Jaime nació en el 37. Luego, según la escala generacional, pertenecería a la segunda generación de posguerra, a la generación de Ángel González. Claro, esto, meter a Jaime Herrero en la generación del 50, vemos que por mucha horma que le pongamos parece que se resiste. Y por mucha explicación que dé con Julián Marías, con las constelaciones, esos poetas que escriben en otras, cronológicamente con otras generaciones y forman constelación con esas. Pero vemos que aquí ya hay algo, una anomalía, casi como si fuera un planeta lejano, generacional, y con sus leyes propias, o como si fuese el último de la generación, el último que publica, porque publicó en el último año del siglo XX, en 1999. Yo no sé si me alargo, ¿tengo que acortar o no? ¿Corto? Sí, ¿eh? Bueno, pues entonces corto, ya lo mato. Entonces, quiero decir que esto no sirve. ¿Qué puede servir para encuadrar como poeta a Jaime Herrero? Pues lo que decía Gil de Viedma, existen 3 edades creativas en la vida, que es la juventud, la mediana edad y la vejez. Esas son las 3 edades biológicas creativas. Como poeta de senectud, entra estupendamente en este cajón Jaime Herrero, porque es un poeta de senectud stricto sensu, es decir, no publicó nada antes que el primer libro, que es La sombra del monigote. Entonces, en Asturias, como bien dijo Esther, nos acompañó en todo momento, cuando empezó en la transición a ver poesía en Asturias. No puedo detenerme a esto que digo, porque si no, me lleva un tiempo. Y nos acompañó pues en todo. Jaime estaba pues en Tribuna Ciudadana, en el Premio Tigre Juan, en el aula de poesía, en la Asociación de Escritores, en todos los lados, pero siempre de una manera ayudaba, distante y aportando, pero nunca figurando en los hechos, nada más que muy tangencialmente. Luego, otra cosa, con los poetas asturianos tampoco encaja, O sea, él nos acompañó en todo. Publicó los 3 libros en Alvízoras, en KRK con Tribuna Ciudadana y Entrea, editoriales asturianas. Pero así todo tampoco entra muy bien en esa horma. Bueno, entonces, escribió 3 libros de poesía, 3 libros. La sombra del monigote, Trementina Estrez y La puerta del laberinto. Para un pintor, uno en el momento que entra en estos libros ya se sorprende porque, bueno, tiene un discurso largo, no son imágenes simplemente, etcétera. Y luego da una clave para entrar, porque él comenta siempre que cuando era crío iba al colegio a Madrid y había una campana que había caído y había un niño dentro que tocaba la campana, si le ponías el oído, pues lo escuchabas, ¿no? Entonces, este refugio artístico, porque Jaime fue un refugiado siempre iba hacia el arte como último refugio, pues él nos da una clave para dilucidar su obra, y es esta cita: el ojo con el que vemos los sueños puede abrirse en la vigilia, y pone A.S. Entonces, claro, A.S. es Arthur Schopenhauer, que no es poca cosa, en ensayo sobre las visiones de fantasmas. Entonces, ahí se ve ese pesimismo vital, cómo lo desarrolla Jaime Herrero, con un lenguaje desautomatizador, con un lenguaje hecho talmente como si fuese con el ojo del sueño en permanente vigilia. Comienza con un poema que es La Casa Amarilla, que es parece fobista, y me detengo solo
un segundo, para darse cuenta con quién se está, porque se está sobre todo con un intelectual. Y la Casa Amarilla, dice nada, un pintor es el fauvismo, pero se refiere a Vermeer. Ya está, ya lo cita más adelante. Y Vermeer pintó Panorámica de Dell. Y Panorámica de Dell es un cuadro que tiene un fragmento de pared amarilla y ahí Proust pone la muerte de Bergot. Bergot es el personaje que representa a Anatole France, el gran escritor francés de la época. Proust lo llama Bergot en la Recherche. Y Bergot muere delante de ese cuadro. Y muere pensando si su vida había merecido la pena, si había podido conseguir en su vida lo que representaba aquella pared amarilla, aquel pequeño fragmento. Si se pusiese en un platillo, ¿habría valido la pena? Pues en esta época tan dolorosa para Jaime Herrero, empieza por la Casa Amarilla. Otra clave que nos da, que es el centro del libro, es Trementina Estret. Trementina es lo que utilizan los pintores para disolver los colores. No quiero quitar tiempo, pero me gustaría entrar en dos poemas que explican, porque esto es como dos columnas, la puerta del laberinto y la sombra del monigote, y la bóveda es Trementina Estret. Y aquí hay dos poemas que representan perfectamente esa visión que Jaime nos da. Termina en la puerta del laberinto, y yo termino, él comenta en un programa delicioso que le hizo Juan Bello en Clave de Fondo, comenta que él encontró un cuaderno y en ese cuaderno bajaba un camino hasta llegar como una especie pues, de sótano, donde estaba un niño con una lámpara leyendo, ¿no? Y eso que lo había inspirado para hacer esta exposición, los últimos refugios, al verlo así. Bueno, pues en la puerta del laberinto, la última parte de la puerta del laberinto, que titula Los caminantes, que es un título que evoca pues a Machado también, aparecen, es la parte más ilustrada, y es como si volviese hacia ese cuaderno, desde la poesía hacia ese cuaderno. Entonces, ese cuaderno inicial y el final hermana las dos artes. Y con esto pues termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras, por tu erudición. A continuación, van a proceder a realizar una lectura de poemas de Jaime Herrero, don Julio Rodríguez y doña Susana Selar. Julio, por favor. El primero es de Trementina Street, es el número 5, no tienen títulos, son números, y dice así: en donde los quizás tengo una ausencia crecida en el paso de la noche y el silbido lejano de los trenes. Ya no entran estrellas fugaces al estudio, ni adorna la bombilla aquel giro de chispas que proyectaban múltiples sombras en el lápiz. Las mariposas nocturnas, en un vuelo unánime, abandonaron el flexo tan sabroso, y restos de luna seca me abandona esa nadie. No brilla la aspiradora como entonces, en donde los quizás es todo un hueco crecido con el paso de la ausencia y el lejano silbido de los muertos. Yo voy con otro poema un poco más largo, lo siento. Quiero decir que voy a llevar un poco más de tiempo. Carta a mi hijo. Querido hijo, ya pareces mayor. Aunque buena parte del día mires como un niño y utilices palabras que no tienen significado para un hombre. No te quedan de niño, creo, más que esas palabras mágicas y el soldadito que me hirió gravemente en una pierna en la batalla del Sillón Verde. No lo pierdas, pues estás seriamente arrepentido.
Desde que te fuiste, vivo rodeado de fantasmas hermosos que me preguntan por tu último catarro, aunque constantemente me cambian las pinturas de sitio, abandonan canicas por el suelo, agitan luciérnagas que no me dejan conciliar el sueño. Últimamente, un cartero transparente va dejando sobre las sillas las cartas que deseaste escribirme y alguna inventada por él, en esas mañanas de sol en las que no es ni cartero ni memoria. A la casa le han salido 2 habitaciones nuevas, totalmente vacías, y como ya es casi primavera, a los árboles del jardín les comienzan a brotar columpios. No hay ya sobre la ciudad aquellos atardeceres que tanto te gustaban, porque unos bomberos grises van apagando las puestas de sol y los niños encendidos, y con las hachas rompen los xilófonos que ofrecen un peligro inmediato. Te contaré que el perro y el gato también han crecido y casi han aprendido a leer, aunque han estropeado el libro de cuentos de la abuela, pero no he tenido valor para reñirlos. Sé por los periódicos que tu mundo es enorme y tan distinto que los objetos se mueven a tal velocidad que desplazan nuestras palabras y recuerdos. Un amigo tuyo, silencioso, se sienta a veces en el banco frente a casa y espera, porque siempre quiso recibir una carta como esta. Postdata. Te envío unos tarros de colores desconocidos y unas instrucciones para aprender a volar. Todavía lo preguntamos ayer y es que en principio estamos en escenario naranja y tenemos que seguir lo que nos dice el delegado biosanitario. Ya, pero es... Yo lo entiendo, perdón, ¿eh? Bueno, intentaré que se me escuche mejor. Este poema es el número 7. Ahora que es el tiempo de la separación, es nuestro tiempo ahora, el tiempo ya de vestir tu tiempo, cuando es tuyo el tiempo y mío el ahora, por un tiempo. Porque habiendo calzado tantos tiempos ajenos, no tengo un tiempo que ponerme a gusto. De tu talla son los calendarios y de tu medida el tiempo que dispongo, porque las cosas todas a las que anima el tiempo inmóviles compañeras son de mi quietud presente. Inmóvil caballero de la bola de nieve, el copo está en el suelo y la carta en el aire y la palabra atora el hilo del teléfono. La música es un coágulo en las manos cautivas. Un harapo es el día, como si desnudo esperase a que me cubras con ese tiempo tan largo que te sobra. Puente. El río está quieto bajo el puente, parada al agua entre 2 orillas opuestas. A un lado y a otro, flores gemelas. Alto, un pájaro se detiene en una nubecita y una niña que salta de lado a lado sobre las márgenes iguales, quieta en el aire se mantiene sobre el centro del río. Espero y grita, ¡ven, ven! Y el grito va de orilla a orilla y le salen ecos de colores que patinan sobre el agua detenida. Ese recuerdo no cruza nunca el puente. Bueno, este es el poema 25, también de Trementina Street, y el último que leeré después será de La sombra del monigote. Te veo pasar y está vacío el camino. Tu ausencia transeúnte no deja huellas en el polvo, pero hay un sonido de pasos en el aire que sorprende a los pájaros y el suave hálito no corrompe en silencio. Vas por un tiempo que no es tuyo, con la blanca ingenuidad del ido, sin ojos que visten un destino, sin conciencia de ir ni de mi espera. Detén tu bruma en su marcha vacilante, lo que seas ya descansa ante la puerta que levanté a la orilla del camino con los restos que guardo del mecano para abrirte los días cuando llegues.
No dejará tu transparencia de llamarse como antes, ni dejarás de reír cuando reíamos, ni dejaré de gustarte el olor del cacao, ni el gotear del cuento sobre el lino. Yo habré adelgazado mi sustancia estos inviernos para curvarla sobre tu presente y comprender cómo sentirte ahora. Te veo pasar, y no hay camino ni pájaros turbados, solo hálito y pasar, y lo que somos todos, definitivamente. Cruza el dintel sin miedo de ser de nuevo todo, cuando mi boca se funda con tu frente, cuando tu frío y el mío se confundan, cuando te acune en la nana del silencio. El 15 de Trementina Street. Partió de no sé dónde, ni sé cuándo. Ignoro del trayecto los caminos o el puntear de pueblos que jalonó su ruta. ¿A cuántos latidos de corazón estaba cuando avanzó su pie sobre los días y oteó las tormentas que avanzaban solemnes sobre ariscas montañas de libros y basuras? Supongo que en el tránsito fue encontrando personas que le dejaron manos, un ojo, le enseñaron pacientes a llorar, le ofrecieron tabaco, algunos miedos, para flotar en la dura cama por las noches. Y a diferenciar el ruido del canto de una alondra, cómo esconderse, a llevar el ritmo en las etapas y envolver un mimo en un papel de estraza, para que dure un invierno largo. Y cómo poner cara de angustia o de risa a conveniencia. Construir armonías con los malos recuerdos y una fórmula mágica para transformar en geranios a las malas personas. Aprendió también cosas por sí mismo, a no mirar atrás, para no convertir los pájaros en estelas de sal, ni ver el pueblo arder, ni ángeles copulando con los élitros rotos sobre el mantel blanco, en que la madre cose una orla de lirios, ni la titubeante ringlera de ciegos con la mano en el hombro, explicando paisajes y pidiendo limosna. No comenzó sin nada, es cierto. Le dieron unos zapatos grandes por si se hacía mayor y le metieron un silabario y un bandilón azul en el morral que se encontró a los pies cuando emprendió el camino. Me fue llegando gris, ya muy desmejorado, cubierto del hollín de estaciones perdidas, el polvo de habitaciones al avío, un collar de ojos secos y espigas de centeno, y los pies envueltos en periódicos. No acierto a comprender por qué le precedía un remolino de colores confusos, ni por qué le seguían las abejas. Delante del armario sin puertas hace el pasillo un recodo bordeado de arces. Llegó por él un frío de sonidos rizados. Después su nombre, el mío, de duros bordes ceñidos al que anda. Su aliento, tan bronco, fue hálito en mi boca, y me miré sus manos frescas aún en tanto deterioro, y calcé nuestra piel ajada en ambos, frontera mutua frente a lo inminente. Hipóstasis del sillón verde, al que llego yo mismo, al que me arribo aceptando confiado la memoria. Si es que llego a ser uno, que lo dudo. Bueno, y el último por mi parte se titula Misterio y es de La sombra del monigote. En la caja de cartón, papá guardó una sombra. 10 años estuvo abandonada sobre el armario grande. Varios objetos y polvo la cubrieron. 10 años miré hacia arriba. Fui creciendo, hombres muy importantes se murieron y los veranos se acortaron pronto. Fueron las primaveras todas iguales, pasaron los otoños y las mismas hojas cayeron tarde a tarde. Mis parientes se apilaron bajo el mármol. La rana croó 1.000.000 de veces. Prendieron trajes y sombreros huecos, se vació el armario poco a poco, a veces. Descendía la caja ensoñando con el tesoro presentido. Y puede que mi padre allí en silencio estuviese esperando que fuese hombre. Por fin la abrí y había una sombra y sin temor y sin pena vi la sombra, pues la sombra era lo que todos sabemos de una sombra.
Muy bien, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Susana. A continuación tiene la palabra don Luis Feas. Así. También voy a quitarme la mascarilla, que la verdad es que es imposible hablar con ella. Yo durante muchos años he procurado reivindicar un poco a Jaime Herrero como pintor, que era, él tenía muy claro que era lo que era su dedicación principal, ¿no? Juntos pudimos hacer la gran antología del año 2006 en los bajos del Teatro Campo Amor, cuando era Centro Cultural Cajastur. Luego juntos también pudimos hacer esa gran exposición itinerante sobre su última serie pictórica, Los Refugios, que llevamos por Salamanca, por Madrid, por Valladolid, por Zaragoza, y que finalmente aunque sea ya póstumamente, hemos podido traer aquí a Oviedo, esa ciudad a la que él tan vinculado estaba, ¿no? Como digo, Jaime Herrero tenía muy claro que él era pintor. Él era sobre todo pintor, así se definía. Pero luego también él era muy consciente de que también su poesía, su trabajo poético, que efectivamente es un trabajo poético tardío, iba a sobrevivirle. Él era consciente también de la valía de ese trabajo poético. Y de esa manera, cuando, con motivo de la exposición que hay aquí en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, proyectamos en el aula escalonada la película de Ángeles Muñiz Cachón, titulada Jaime Herrero pinta de escritor, ¿no? Y allí me encontré con María Esther. Nos pareció muy natural hacer este homenaje complementario a su trabajo pictórico y haciéndole también resaltar como eso que también era, aunque fuera de esa manera tardía, que era un escritor y yo creo además que un gran escritor. Ese diálogo que él tuvo siempre entre la pintura y la escritura fue constante. Él en lo pictórico, por ejemplo, era un pintor muy literario en el fondo, ¿no? Siempre fue un pintor muy narrativo. Sus obras cuentan muchísimas cosas. En todos los 23 cuadros que hay aquí colgados, él relata tantas historias que a mí, por ejemplo, hay muchas que se me escapan, ¿no? Pero luego, en su pintura, a lo largo de toda su trayectoria, él siempre mostraba esa vinculación también con lo literario, ¿no? Yo recuerdo cuadros pintados en París en los años 60, en los que recogía la tertulia de Le Démagogue, ¿no? Salía Sartre, salía Simone de Beauvoir y otros escritores parisinos. Y Jaime, que fue alguien también, además, toda su vida una persona de tertulia, ¿no? Que él disfrutaba la tertulia y la compañía, no solo de su gremio, del mundo del arte, sino el mundo de los creadores de la palabra, ¿no? Él también, yo creo que todos lo sabéis, era un gran narrador oral, él también de su propia vida, de sus propias historias. De hecho, en alguna ocasión a Jaime se le ha calificado como el Clarín de la pintura o el Clarín de los pinceles. Él tuvo también ese reflejo en su pintura. Por ejemplo, yo supongo que muchos de ustedes recordarán esos grandes cuadros que pintó para los cines Clarín en homenaje a ese gran escritor que él reconocía. También muchas veces ilustró pues, cuentos suyos. Él, como ilustrador, también tuvo una labor muy amplia ilustrando trabajos literarios. Retrató a escritores como Gil de Viedma, por ejemplo, en cuadros de los años 80, cuando él colaboraba también muy intensamente con Tribuna Ciudadana. En esas también
labores de difusión de lo literario. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención que uno de los cuadros que hay aquí en la exposición, que se llama Refugio bajo una mesa, que es un cuadro pequeño, pero a mí me parece estupendo. Realmente la mesa que él muestra no es una mesa de pintor y tampoco es una mesa de dibujante, es una mesa de escritor. Hay unos vasos, hay unas cuartillas en las que están escritas algunos versos, se podía intuir, ¿no? Y luego, además, yo también reconozco al pintor en su poesía, ¿no? O sea, esa vinculación, me preguntaba cuando inaugurábamos la exposición un periodista cuál era la vinculación entre su pintura y su trabajo literario, es que en su poesía está la pintura también, no solo en los títulos de algunos de sus poemarios, sino también, por ejemplo, pues, en un montón de referencias a lo pictórico, y luego también en una cosa que es muy importante en lo poético también, que es lo visual. Él es un poeta muy visual, ¿no? Y su poesía está plagada de imágenes. Es una poesía que se ve a medida que se escucha, ¿no? Como hemos podido hacerlo ahora durante unos segundos. En esa amistad que tuvimos él y yo, a mí, por ejemplo, pues me permitió repasar el borrador de Trementina Street. Ahí tuve ocasión de comentarle que Orión no era una estrella, fue un chascarrillo que tuvimos él y yo durante mucho tiempo. En esa confianza que teníamos mutua, pues su labor literaria, desde luego, a mí me parecía que era también muy atractiva. Y, en definitiva, a mí me gusta mucho que se tenga por parte de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias ese reconocimiento hacia Jaime. Jaime siempre, además, como decía Ricardo, colaboraba siempre en todo lo que tenía que ver con ese mundillo que era también el suyo, sin figurar en primer término, pero siempre echando una mano, por ejemplo, pues haciendo alguno de los trofeos, algunos de las esculturas que servían para premiar a quien se lo mereciera, también en esa vinculación que él tuvo siempre con la gente joven, ¿no? Él era un pintor joven. Él fue, al final no le quedó más remedio, casi un poeta joven, de obra muy reciente. Su primer poemario es del año 99, ¿no? Y con poca trayectoria, ¿no? Y entonces yo creo que él estaría realmente muy contento, en el fondo, aunque supongo que le daría también cierto pudor ser el protagonista de una actividad como esta, pero yo creo que yo solo me queda agradecerlo, como supongo que ahora la familia lo hará también, de que se haga un acto como este. Muchas gracias, Luis. Como tú bien comentaste, pues aquí tenemos el Apolo de Jaime Herrero y doña Esther García López va a ser entrega en esta ocasión al propio Jaime Herrero en manos de Jorge Bustillo, que lo va a recoger en representación de la familia. Jorge, por favor. Por favor, si quiere decir algo, se lo agradecemos. Solo 4 palabras en nombre de la familia para agradecer, en primer lugar, muy especialmente a la universidad por su generosidad, por la exposición que está aquí justo al lado, en nuestra alma mater obetense, y por este acto tan entrañable. Gracias también a María Esther y a la asociación que preside, sin los que hubiera sido muy difícil realizar este homenaje.
Si alguien sabe de lo que es la poesía, es precisamente María Ester. Y gracias, naturalmente, a Ricardo Labra, a Feas, a Susana y Julio por su buen hacer, su buen decir, esa frescura y esa emotividad contenida con que nos han llevado al mundo de Jaime. Yo a Luis le diría algo en relación con si Jaime estaría contento con el homenaje. Les voy a contar una anécdota que viví con él. Todos los veranos íbamos juntos a La Vicilla, a casa de una de mis hermanas. Y un día iba preocupado porque no podía quedarse, tenía que volver. Creo que, no sé si a Gijón, porque le hacían un homenaje. Y le dije, bueno, hombre, alégrate, es bueno que te hagan un homenaje. Y dice, sí, pero los homenajes yo los recibo siempre con agradecimiento, porque hay que ser, cuanto más agradecido, mejor, y sobre todo si no lo mereces. Y después me miró y me dijo, yo siempre estoy agradecidísimo. Ese era Jaime Herrero, un hombre indudablemente entrañable, complejo, indudablemente un gran pintor y un gran poeta. Les doy las gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. La universidad está agradecida de tener este homenaje aquí, de contar con la exposición que inauguramos el otro día. Para nosotros es un honor. Según el protocolo, dice que la vicerrectora dice su discurso. Bueno, pues no, yo les voy a decir dos cosas y yo creo que la visión poliédrica que han dado todos ustedes es suficiente, desde la sensibilidad, el afecto, la emoción, desde la erudición, desde la amistad, desde esa lectura de poemas tan bella que nos dieron Susana y Julio, es decir, pues, y de estas entrañables anécdotas de Jorge, yo creo que poco puedo añadir ya. Sí decir que aquí se habló de pintura, se habló de poesía, se habló de esa simbiosis, se habló de esa visión del artista total, humanista, que cuando puede más uno, cuando puede más otro, cuando de repente aparece una vocación tardía. Yo recordaba lo que a mí me llamó mucho la atención hace algunos años, cuando vi que Nicanor Parra exponía una serie de ready-mades en la Fundación Telefónica, y yo decía, pero este señor no era, yo le conocía los poemas, no, pues era un señor ya de una edad que decidió que él también hacía aquellas cosas, y hacían estas cosas tan interesantes, porque al final esta visión humanista de la que cuando se hablaba hace un rato del tren, de que él decía que venía de los trenes, ¿no? del viaje, es decir, ¿cómo es posible que esta ciudad, este Oviedo, tan cerrado aparentemente, de estas figuras, las figuras que dio y que da Oviedo son las que viajaron y volvieron. Fueron los indianos que viajaron y volvieron. Fueron todas esas personas que se fueron a alguna parte y que retornaron y trajeron algo aquí y nos lo contaron. Y hubo un sincretismo entre lo que trajeron y lo que aquí teníamos, y eso es lo que enriquece a esta identidad asturiana, esta identidad ovetense, que está hecha de fragmentos de lo que somos más lo que traemos desde fuera. Es el tren como la utopía, como el símbolo de la utopía, como el viaje, que en este caso es un viaje con retorno. Artista, Jaime Herrero, artista humanista, artista total, artista polifacético. Aquí, solamente decir desde esta universidad, que es nuestra casa, que era su casa también, recordando ese pesimismo vital al que se refería Ricardo, yo hoy releía, por la mañana, en un ratito que tuve, releía a Jaime Herrero, ese pesimismo tan terrible
cuando decía el escondite inglés, si vuelves a morirte, no juego más contigo. Tristes versos donde también habla de las mariposas negras del recuerdo. Pero no es con eso con lo que nos queremos quedar cuando vemos la exposición, que hay mucho de negro en esa exposición, pero también hay vida, también hay estallidos de vida. Y ahora lo que queda es la vida, queda la vida en esta Universidad de Oviedo, en este Oviedo, en su Oviedo, esos últimos refugios que nos quedan a nosotros, sus refugios, y también queremos ser el refugio de Jaime Herrero, porque esta universidad es y será siempre su universidad. Y ahora Sofía Trueba nos va a deleitar. Gracias, Sofía. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Y con este buen sabor de boca y la vida por delante, pues damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos los participantes y los presentes por haber venido. Voy a hacer una foto con él. Porque es que te cortan esas citas y que le cortan la cabeza. Yo estoy
también.